prácticamente la lectura curricular, acabó el tiempo de la conferencia, entonces voy a tratar de aprovechar el tiempo que nos queda en este congreso, no sin antes agradecer la invitación que el Instituto Mexicano de Psico-Oncología tuvo para con un servidor, para justamente hablar sobre los temas de los aspectos o bases legales de la muerte. Ese es un punto que me parece cierra muy bien todo lo que hemos estado viendo el día de hoy en este espacio de reflexión sobre tanatología. Si yo les preguntara en este momento qué les viene a la mente cuando les digo aspectos legales de la muerte, muy seguramente algunos o algunas de ustedes debieron haber pensado en testamentos, seguramente la mayoría. Algunos otros tal vez pensaron en cuestiones como cadáver, certificación de la muerte. Me gustaría saber si alguien pensó en derechos fundamentales. Tenemos una mano. Pero ¿qué nos quiere decir esa parte? Nos quiere decir que la reflexión, la idea dominante está en algunos derechos que son básicos, esenciales, pero que no están en este momento y en este contexto en el que estamos en lo que implicaría una actualización de los aspectos o bases legales de la muerte relacionada con el tema de los derechos fundamentales. Toda la plática que tendremos en este espacio estará encaminada en revisar ese punto en particular, ¿sí? Y ir revisando algunos temas de conocimiento cotidiano para ver si esa actualización nos permite acercarnos a las implicaciones de dialogar sobre el tema de los derechos humanos, de los aspectos legales desde ese enfoque. Como yo les decía en este momento, esta plática va a girar en torno a cómo vamos a llegar a esa meta. ¿Es viable hablar de algunos derechos? Si ustedes revisan el discurso de los derechos en el tema de la muerte, de la tanatología, se van a encontrar que casi todo está centrado en estos de los cuatro campos que vimos hoy, en el aspecto médico. Por ejemplo, si revisamos un concepto de tanatología legal que está en una ley, en la ley de voluntad anticipada de esta ciudad, básicamente lo que vamos a encontrar como elementos es que hay un enfoque psicotanatológico y un enfoque médico, lo cual me parece muy bien porque ya da una primera base y un primer techo de derechos para un estado determinado de un individuo, de una persona, es decir, un paso previo a la muerte. Esto también es algo positivo. ¿Por qué razón? Porque sería el primer concepto de tanatología que existe en una ley, y esto lo que permite es que este concepto de tanatología puede ser sancionado por una autoridad. Un siguiente beneficio implicaría que los beneficiarios, los derechohabientes, el individuo puede ejercer ya ciertos derechos cuando esté en una situación de etapa o de fase terminal, lo cual también ya es un paso adelante, pero también podría tener un aspecto negativo. ¿Cuál podría ser este aspecto negativo? Básicamente que también, así como posibilita ejercer algunos derechos, puede restringir algunos otros derechos. ¿Por qué razón? Ustedes me dirán. Pues básicamente porque la muerte es parte de un proceso biológico y los efectos y los tipos de derechos con esta visión legal de la muerte están inmersos desde que nacemos, crecemos, nos desarrollamos, morimos y trascendemos. Vamos a ver por qué razón. Un punto importante que me faltó decir sobre el beneficio de tener un concepto legal de tanatología es que la tanatología actualmente podría judicializarse.
En México tenemos un gran problema, un gran déficit de precedentes y pronunciamientos de las autoridades en el tema de cuidados paliativos, ya no se diga en tanatología. No hay precedentes de ninguna naturaleza. Esta definición legal, que existe en una ley específica, nos permitiría llevar la reflexión y la discusión a un debate en ese espacio. Estas son algunas actualizaciones en la reflexión de los aspectos legales de la muerte. No me voy a centrar en citar una por una, sino básicamente la idea es que hay preguntas detonadoras de la reflexión. ¿Sí? ¿Para qué reflexionar sobre los aspectos legales de la muerte? Hay que discutir el tema de la muerte legal. ¿Existe algún derecho a morir en paz o a bien morir? Bueno, pues son aspectos que tenemos que revisar en esta actualización de las bases o aspectos legales. ¿Sí? Lo primero que tenemos que revisar para hacer esta actualización de las bases legales de la muerte es lo que tiene que ver con cómo estamos entendiendo la tanatología. ¿Sí? Si nos quedamos con esa definición médica y psicotanatológica, implicaría estar restringiendo algunos derechos en este curso y en esta línea de los derechos de las que yo he venido a hablarles. Hay que revisar entonces, por consiguiente, nuestra representación social de la muerte. ¿Cómo estamos entendiendo la muerte? ¿La estamos entendiendo de la misma manera que el morir? ¿Por qué razón algunas muertes nos indignan y otras muertes no nos indignan? Justamente en el transcurso de este congreso se ha venido hablando de todas estas cuestiones sociales que están pasando en el país, que han generado mucha indignación. Una muerte colectiva por desaparición que ha detonado sentimientos guardados desde hace mucho tiempo. ¿Por qué previamente a esas situaciones no nos indignamos con las muertes de las mujeres en Juárez, en el Estado de México, que están pasando? ¿Por qué toleramos el infanticidio de niños que se suscitó en Gaza con el conflicto palestino-israelí? Es decir, la pregunta aquí es, debemos de revisar cuál es nuestra representación social de la muerte, porque estas representaciones sociales, como diría Moscovici, que son las que determinan una idea de un objeto, una persona, un concepto en un espacio social, cultural determinado, son las que se van a ver reflejadas en las legislaciones. Entonces tenemos que empezar a reflexionar sobre muerte y leyes, precisamente porque lo social impacta en lo jurídico y esto jurídico impacta en una ley. La ley es consecuencia de todo este proceso. Pero bien, el concepto de tanatología, que me parece nos ayuda a ampliar esta visión para hacer esta actualización de los aspectos legales, es una que señala ahí Campione, ¿no? Campione básicamente lo que dice es que la tanatología es el estudio del límite de todo aquello que pertenece a la existencia humana. Creo que esta definición, si no es la única que nos podría ayudar, por lo menos nos permite ampliar este momento del cual yo les estoy hablando, que implica que veamos a la muerte en estas 4 dimensiones. Hay un antes, un durante y un después. Este antes, este durante y este después trae en cada uno de estos momentos derechos específicos. Cada uno de estos derechos trae efectos específicos. Podemos hablar de derechos también específicos y también tenemos que diferenciar que no estamos hablando de los mismos derechos. Estamos hablando, pueden ser algunos derechos civiles, derechos procesales, y vamos a tener que llegar a que estamos hablando de derechos fundamentales. Teniendo en cuenta esa
resignificación conceptual, vamos a poder entonces empezar a hacer nuestra actualización de los aspectos legales de la muerte. Y entonces, el punto de aquí es necesario en estos campos que el día de hoy nos presentaron en el Congreso de Tanatología, incluir algún otro campo más, además del campo de la medicina, de la psicotanatología, de la educación y el campo social. Mi pregunta es una pregunta al aire que les comparto. ¿Será necesario pensar en un campo que tenga que ver con el derecho? Bueno, yo en ese momento no lo sé, solo les comparto la reflexión porque creo que es algo importante en esta reactualización de los aspectos legales. Aquí es algo, un poquito para empezar a entender lo que hemos estado hablando aquí, de los momentos. Creo que un primer punto de partida que nos puede ayudar es legalmente cuándo una persona está viva y cuándo una persona está muerta, ¿no? Esto es muy sencillo. En el Código Civil, el artículo 22 dice textualmente cuándo se considera una persona viva y cuándo se considera una persona muerta. Todo tiene que ver con una figura que se llama capacidad jurídica. Capacidad jurídica de goce y ejercicio, pero en términos generales capacidad jurídica. Cuando una persona nace, legalmente se considera que ya tiene esta capacidad jurídica. Cuando una persona muere, la consecuencia es que ha perdido esta capacidad jurídica. Este es un poco el primer punto de partida. Claro, este tema de la capacidad jurídica implica también el cómo se van a ejercer estos derechos, y para la muerte también implica cómo se van a ejercer estos derechos antes de morir y después de haber fallecido. En este tema de las actualizaciones conceptuales, me parece importante abordar el tema del testamento, porque esta es la idea dominante del tema legal en la tanatología, en mi perspectiva, ¿no? Hablamos de tanatología legal y la primera idea son testamentos, lo cual está bien, es importante, pero no es lo más importante, digamos. El primer punto o la primera actualización que habría que hacer en este tema sería que la figura jurídica no es el testamento. El testamento vendría a ser un instrumento para poder ejercer el derecho de la figura jurídica. La figura jurídica se llama sucesión, ¿sí? Pues aquí estamos hablando como primer punto de algo una figura que nos permite ejercer derechos antes y después de haber muerto, es la sucesión, ¿no? Y entonces aquí sí vamos a hablar de que hay una sucesión testamentaria, que es esta idea en donde el testamento, vamos a las jornadas notariales y hacemos todo lo que tenemos que hacer y ya estamos tranquilos. Y cuando no hay testamento, podemos también ejercer este derecho con esta figura de la sucesión, con otra modalidad distinta, una sucesión legítima se llama. Pero lo importante es que sepamos que la figura es la sucesión, porque si no enfocamos nuestra idea en ese espacio, vamos a restringir una posibilidad de ejercer derechos post-mortem a alguien que por alguna razón no haya hecho un testamento, lo cual pues implica ir demeritando este ejercicio de los derechos de los que estamos hablando en este momento. Hay varios tipos de testamento, desde luego. Lo importante es saber diferenciar para qué vamos a usar el testamento, y es entonces como se viene a utilizar la figura. Aquí en concreto hay dos figuras de testamento: testamento ordinario, testamento especial. En estos dos catálogos, digamos, de derechos, ustedes pueden ver los diversos tipos de testamento. El más común es este testamento público abierto, y las otras dos o tres figuras que hay pues son modalidades distintas, ¿no? Y en los casos de los testamentos especiales hablamos sobre situaciones concretas, posibilidades en donde la persona que está a punto de fallecer no tuvo la
la oportunidad de realizar este ejercicio notarial o dejarle el testamento escrito a sus familiares, etc. Que normalmente son algunos casos en donde las personas con una condición terminal se encuentran en estos supuestos. Entonces, lo interesante de esto es saber que existen y que sí hay validez en esos actos jurídicos. ¿Qué se puede heredar en los testamentos? Todo, ¿no? Hasta las deudas. Entonces, si por ahí tienen alguna deuda interesante, saben que se la pueden dejar ahí a su familia, ya con eso se resuelve todo. Ahora vamos a pasar a otro punto importante. Ya cerramos este tema de los testamentos. Pasamos al tema de cuáles son este tema de la muerte legal y los derechos que emanan de la pérdida de la vida. En principio, aquí quiero ponerles algunos puntos que nos van a ayudar para esta reflexión. Para entender este concepto de muerte legal, la propia Ley General de Salud dice, no lo dice textualmente, pero sí empieza a hablar de salud como un bienestar integral, ¿sí? La Suprema Corte de Justicia también se ha pronunciado sobre que la salud se entiende de esa manera, un bienestar integral, y todo lo que obstaculice ese bienestar integral se puede entender como algo que no permite que se ejerzan los derechos fundamentales. Así es como lo interpreta la Corte. Podría ser que podríamos meter en este concepto a las personas que están en situaciones terminales, o a las personas que por alguna razón o situación han solicitado, acogiéndose a la modalidad de voluntad anticipada, han solicitado que se les dejen de suministrar medicamentos, cuidados o algunas otras cuestiones que implican que ellos sigan con vida, porque esa situación evidentemente que altera este estado de bienestar general. Eso también lo pongo a la discusión porque podría ser también que estuviéramos hablando de una cuestión de eutanasia. Como parte de los aspectos legales de la muerte, en este espacio, en este congreso o en otros, se tiene que empezar a debatir sobre ese tema. Tenemos que empezar a debatir los profesionales de la salud, tanatólogos, psicólogos, psicólogas, trabajadores sociales, abogados, defensores, todo lo relacionado con el tema de la eutanasia. ¿Por qué? Porque ha sido un concepto estigmatizado, asociado prácticamente con el asesinato, en esta representación social que tenemos de este concepto. Y yo vuelvo a sacar a la luz. ¿Y qué pasa con otras situaciones sociales que tienen unas repercusiones peores, ¿no? Y ahí no hay no genera una indignación tal como una cuestión eutanásica. Entonces esa es otra cuestión que hay que empezar a reflexionar al respecto. Esto es importante en el tema de los derechos previos a la muerte, ¿no? La propia Ley General de Salud lo que nos dice aquí es que el moribundo tiene derecho a la protección de su salud, a su bienestar físico y mental, y a la prolongación y al mejoramiento de la calidad de vida. Entonces, esos, digamos, serían, como derechos, son los ejes de la atención, del cual se derivan algunos otros derechos. Esto es importante, ¿por qué? Porque entonces toda la atención, hablando de este campo médico, se tiene que centrar en estos tres puntos, y todo lo que altere esta calidad de vida estaría o podría ser considerado como violatorio de estos derechos, desde esta perspectiva de la salud. Este punto a mí me parece muy importante porque refleja, a mi entender, cómo socialmente también hay una negación a la muerte. El concepto legal de muerte no existe como concepto. Lo que existe como concepto es pérdida de la vida, ¿no? Nuestro concepto se llama pérdida de la vida, y entonces ya en este pérdida de la vida, pues la propia Ley General de Salud nos especifica que si se dan estos supuestos, muerte cerebral, el tema de
la ausencia completa de conciencia, la ausencia de respiración espontánea, la ausencia de los reflejos del tallo cerebral y paro cardíaco irreversible, quiere decir que ya se considera que sería una pérdida de la vida. Entonces, en este aspecto, todo lo que no entre en este concepto no se considerará pérdida de la vida, ¿no? Entonces, hay aquí algunos estudiosos como Carmona Sánchez que dicen que hay que empezar a conceptualizar legalmente a la muerte como muerte. Él propone un concepto que dice cesación total de las funciones del organismo, para poder empezar a debatir, a reflexionar, y que de esas reflexiones se plasmen en ordenamientos legales todo lo que tiene que ver con la muerte como conceptualización. Este punto es importante. Por ahí en 2010, 2008, 2009, 2010, el tema de los cuidados paliativos tuvo un debate interesante en el país y se agregó como cuerpo de la Ley General de Salud un apartado específico de los cuidados paliativos. De estos cuidados paliativos se derivan varios derechos importantes que tienen las personas en una condición terminal. Entre algunos de ellos, uno relevante es el derecho a morir en condiciones dignas. Este derecho es trascendente por varias razones. En principio, porque ya nos pone en una discusión en donde ¿qué vamos a entender por derecho a morir en condiciones dignas? Derecho del paciente. El paciente va a poder decidir cómo quiere morir, en ejercicio de su autonomía, de su voluntad. Normalmente en los hospitales eso es complejo, ¿no? Quienes trabajan en hospitales lo saben. El mejor muerto es el que no se muere en el turno, ¿verdad? Pero nos ponen en una discusión ontológica, epistemológica, todavía más compleja, porque este derecho, que sería un derecho base, un derecho procesal, permitiría en un momento dado sustentar un derecho humano a una muerte digna, que no existe en este momento. En este momento, con toda la evolución de los derechos humanos que ha existido, no contamos con un derecho al bien morir o un derecho a morir en paz. Hay algunas interpretaciones, o podría extraerse esa interpretación de los instrumentos que existen, pero eso no lo tenemos materializado. Entonces aquí tenemos una primera cuestión que tenemos que resolver de alguna manera. ¿Cómo tenemos un derecho secundario y no tenemos el derecho principal? Ahí tenemos ahí el tema pendiente para tener que resolverlo en algún momento. Eso es un poco lo que yo les decía, ¿no? Y aquí yo había dejado la reflexión en estos temas pendientes, para lo que yo consideraba temas pendientes en la tanatología de hoy, ¿no? Del siglo XXI. El tema de la donación de órganos, por ejemplo. Ya tuvimos una ponencia muy completa al respecto, pero tenemos un gran problema en la cuestión de donación de órganos. La política pública que tenemos de donación de órganos no existe como tal, ¿sí? Tal vez en las instituciones privadas sea mejor regulada esa situación, pero en las instituciones de salud pública tal vez sea momento de generar una ley específica en cuanto a donación de órganos que nos permitiera que las personas, después de haber fallecido, pudieran trascender haciendo ese generoso donativo de su ser para que otras personas vivieran. Pero como lo tenemos ahorita, es disfuncional y evidentemente que se presta a otras cosas, se presta a otros fenómenos. Pero los tanatólogos y las tanatólogas debemos de dar la carnita para esa reflexión, para esa discusión, porque, les repito, lo que está en las leyes es consecuencia de lo que sucede en el hecho social, de lo que sucede
discusiones, de los empujes de los movimientos sociales. Las leyes son consecuencia de eso, y la política pública es consecuencia de la ley. Entonces tenemos toda una cadena que tenemos que recorrer todavía. Otro de los temas pendientes en estas actualizaciones es lo que tiene que ver con los movimientos sociales específicamente. Se ha hablado ya aquí mucho sobre el tema de desaparición forzada, de lo que está pasando en el país con el tema de criminalidad y delincuencia organizada. Necesitamos reflexionar por qué la sociedad ante estas situaciones no responde. ¿Qué está pasando con la sociedad? Que no estamos participando, además de que no existen legalmente mecanismos de participación adecuados, no estamos participando en situaciones tan complejas. Creo que la tanatología puede dar muchas respuestas en ese aspecto, desde esta perspectiva del ser, desde esta perspectiva social también. Necesitamos hacer precedentes jurídicos, precedentes judiciales. Básicamente tenemos dos: el caso de Ann Preti y el caso Ann Quinn, que son situaciones que pasaron, uno en los 70s y otro en el 2000, y que no pasaron aquí en México, pasaron en Nueva York y en Inglaterra, donde se discutió sobre eutanasia, se discutió sobre la posibilidad de que una persona pudiera tener un proceso de suicidio asistido por sus familiares, en donde se hablaron de estos derechos fundamentales. Aquí en México necesitamos hacer esa discusión, necesitamos judicializar las situaciones cotidianas y que las autoridades correspondientes se pronuncien al respecto. Hay también este tema de el cómo la tanatología puede ayudar a dar elementos para la justicia restaurativa, para la reparación del daño y para estas acciones afirmativas que implican que se restaure una sociedad. Es decir, tenemos situaciones complejas que violan derechos humanos, matazones. Hay personas que son víctimas y familiares de estas víctimas que requieren o que tienen derecho a esta restauración jurídica y social, pero no sabemos cómo hacerlo. Los organismos públicos de derechos humanos, los tribunales, no saben cómo hacerlo. ¿Por qué? Pues porque tienen esta visión positivista del derecho que no tiene nada que ver con eso. Creo que la tanatología ahí tiene mucho que aportar en ese campo, y es lo que yo les decía hace un momento. Se requiere carnita para empezar a darle contenido a los derechos. Esto nada más para que vean cómo se ejercen los aspectos legales en la ciudad, regresando al tema de la voluntad anticipada. En una ciudad de 25 millones de personas aproximadamente, y en donde transitan otros millones más de las zonas conurbadas, solamente en el 2013 ejercieron el derecho a la voluntad anticipada en espacios públicos 681 personas, y en espacios privados 681, y en espacios públicos 62 personas. Más allá de la política pública, o de que si estemos o no de acuerdo o a favor de estas cuestiones, lo que nos dice esto es que hay un bajo ejercicio del derecho, de un derecho específico que sería el derecho de la voluntad anticipada, dejar de recibir cierta medicación y ciertos medicamentos, ciertos cuidados para terminar con la vida, ¿no? Entonces, esto también nos implica una reflexión, una actualización de cómo estamos ejerciendo nuestros derechos. Bien, llego a la parte importante de la reflexión. Ya estamos acercándonos al final de este espacio de diálogo, porque todo lo que les he estado mencionando tiene como propósito establecer las bases para fundamentar el bien morir, el morir en paz, como un derecho humano. ¿Cómo vamos a poder fundamentar el bien morir como un derecho humano cuando no existe ningún instrumento de derechos humanos, ningún tratado, convención, pacto, o como le quieran decir, el derecho específicamente reconocido? Pues tendremos que hacerlo desde una
vía interpretativa, así le llaman los juristas, ¿no? Y esto es desde esta perspectiva. Así como dice la Ley General de Salud y como dice la Corte, que hay una relación en el estado integral de vida como parte del concepto de salud, hay que empezar a asociar el término salud y el término muerte como parte de los mismos derechos. Todo lo que nos haga salir de ese estado de bienestar podría considerarse violatorio de nuestros derechos fundamentales o de nuestros derechos humanos. Para esto aquí tendríamos que remitirnos a la Constitución, ¿no? El artículo primero que habla de los derechos humanos, que nos dice que todas las personas en este país gozamos de todos los derechos humanos. Si le damos una lectura crítica, interpretativa, podríamos sacar este fundamento del derecho a morir en paz desde esta perspectiva. En el primer párrafo, que nos dice que todas las personas tenemos todos los derechos de la Constitución y de los tratados de derechos humanos. En el segundo párrafo, que nos dice que siempre en nuestro beneficio la autoridad, independientemente del grado, del nivel, tiene que aplicar la norma que nos proteja más, ¿sí? Esto se llama el principio pro persona. Y por último, este es el que me parece interesante para nuestra reflexión: queda prohibida toda discriminación motivada por las condiciones de salud que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar derechos y libertades de las personas. Es decir, muchas de nuestras prácticas médicas podría ser que estuvieran menoscabando ciertos derechos. La prohibición de prácticas como voluntad anticipada o la eutanasia, que todavía sucede en los hospitales, podría estar menoscabando este derecho fundamental al bien morir, que todavía no existe, pero que podríamos considerar como un derecho emergente. Bien, pues ya cerrando este espacio de reflexión, llego al tema de las conclusiones. Importante actualizar las bases jurídicas, si no estaríamos posiblemente dejando de lado el cómo estamos ejerciendo nuestros derechos. El fundamento jurídico de los derechos humanos al bien morir, a morir en paz, está en la dignidad humana, eso es algo importante. Es posible que actualmente discutamos sobre si existe algo así como una iustanatología, ¿sí? Algo que nos permitiera dar respuestas a todo esto de lo que acabamos de hablar en este espacio, y que si se podría considerar esto como un campo más, ¿no? Eso sería algo que queda pendiente en la discusión. Desde esta visión interpretativa podríamos decir que hay un derecho al bien morir fundamentado en los derechos humanos, en los tratados, en las leyes, hoy podríamos hablar de una legitimidad para morir en paz, ¿no? Como un derecho humano, digamos. Esas serían las conclusiones finales. Yo termino con esta frase de Miguel de Unamuno que me gusta, que creo que nos ayuda a entender este tema de esta actualización de los aspectos legales. El olvido de la muerte es la deserción de la vida misma, ¿no? No podemos olvidar que tenemos este derecho al bien morir. Y como la tortura está prohibida en este país, esta conferencia ya ha llegado a su final. Muchas gracias. Si te gusta el contenido, dale like al video. Suscríbete y activa las notificaciones presionando la campana. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios.